Jorge Hernán Rubio está con nosotros. De hecho, ayer el Partido Popular tuvo una conferencia de prensa y las palabras del presidente de su partido, el señor Enríquez, era algo de distracción, refiriéndose a que la segunda vuelta, mientras estaba los otros temas de torre financiera, de las donaciones a la campaña, bueno, temas que estaban en la palestra antes de que se empezara a hablar de segunda vuelta. Correcto, es una... Buenos días, Sí, Eduardo. bienvenido, por favor. Buenos días. Sí, es una segunda vuelta para darle la vuelta, como se dice en el algo popular, a temas importantes, temas que le interesan y afectan a todos los panameños. Porque el tema de la segunda vuelta es un tema que nosotros los políticos, y quizá desde el punto de vista académico, nos interesaría muchísimo debatir y hablar sobre conveniencia y no conveniencia y cómo hacerlo, si eso no es constitucional. Pero realmente esta segunda vuelta lo que hace es darle la vuelta a ese escenario que estábamos viviendo antes de que se tocaran estos temas, como por ejemplo el alto costo de la vida, que el presidente ha tenido que reunirse con los dueños de supermercados y sus colegas dueños de supermercados para ver cómo le ponían un alto a ese incremento de la canasta básica familiar, que si tú vas a la calle el resultado ha sido negativo. Los escándalos que se escuchaban, ciertos o no, pero que no se investigan en migración, el tema de la visa que se le quitó al director de la Autoridad del Turismo de Panamá por las razones que se le quitó, no porque se le quitó la visa, sino por las supuestas razones que se le quitó. Son temas que realmente afectan al país entero, a la comunidad entera, a los panameños de a pie. Entonces, hemos formado un debate político donde todos hemos caído a nada más hablar de la segunda vuelta para darle la vuelta a no tocar estos temas. ¿Cuál es qué piensa Jorge Hernán Rubio de eso? Usted fue diputado, o sea, conoce la Asamblea desde adentro y es abogado. Luego, entonces, ¿qué lectura hay de una segunda vuelta a través de la fórmula que, al parecer, se planteó hace un par de días, aunque sé que antes de ayer, el propio partido Cambio Democrático también lo propuso en las reformas electorales constitucionales? Bueno, empecemos por decir que la información que manejo yo, o que maneja el partido, es que no es que propuso en las reformas electorales la segunda vuelta, sino que la ministra de Trabajo fue a donde los notables, o lo que es el conjunto de profesionales que le han designado para hablar de la reforma constitucional, para explicarles por qué sí, a criterio de ella y de Cambio Democrático, es viable la segunda vuelta a nivel legislativo y no a través de una reforma constitucional. Mira, Eduardo, yo tuve la suerte de enseñar ciencia política en la universidad. Y es un tema de verdad apasionante. El tema de la segunda vuelta puede ser evidentemente un pilar fundamental en el fortalecimiento de la democracia, pero a la vez también es un pilar de fortalecimiento a las alianzas electoreras. ¿Por qué? Porque cuando solamente dos de un grupo de candidatos llegan a esa segunda vuelta, lo que hacen es empezar a hacer acuerdos de recámaras a las carreras entre todos los que perdieron, y generalmente todos los que pierden apoyan al que quedó segundo para que no gane el que quedó primero. Eso no es democracia, eso no es legitimación. Ahora, se lo preguntaba a Milton Enríquez y se lo pregunto a usted. Su partido en este momento, en número de adherentes, es pequeño. Sí, correcto. Luego, entonces, en una figura donde haya segunda vuelta, su partido adquiere un poder de negociación diferente al que se tenga en un ambiente donde no hay segunda vuelta. Por eso, pero es que nosotros no podemos apoyar o legislar algo por inconveniencia propia. Evidentemente, a los partidos pequeños una segunda vuelta nos pudiera dar un posicionamiento mejor en una negociación. Pero tú no puedes hacer una ley porque me convenga a mí. Tú tienes que hacer una ley porque le convenga al país entero. Y el tema central, porque el debate es interesante, te estaba diciendo, puede ser bueno, puede ser malo. Pusimos de ejemplo Perú, hay muchos peruanos que lo han puesto a escoger entre un extremo y otro extremo. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Esa pregunta debemos hacérsela a los peruanos. Cuando vas a una segunda vuelta, generalmente van a votar solamente los que votaron por el primero y el segundo, y el resto de la población se abstrae, el resto de los votantes se abstraen. Pues, y si tiramos los números, de repente votan menos personas para el que al final gana esa segunda vuelta que los que votaron para el que ganó la primera vuelta. ¿Se podrían incluir figuras como obligatoriedad del voto, por ejemplo? Esa es una de las precondiciones que tienen los países. Lo que pasa es que cuando copiamos las cosas y no las copiamos completas, siempre nos queda mal.
El origen de la segunda vuelta viene de la democracia de Francia, pero allá en Francia la democracia, primero el voto es obligatorio y segundo la segunda vuelta aplica para todos los cargos de elección popular, entiéndase presidente, diputados, alcaldes, concejales y no sé qué otro cargo eligen en Francia. Entonces, nuestra Constitución dice que la elección del presidente será una sola elección, presidente y diputados. Entonces ahora vamos a dividir la de presidente en dos pedazos. ¿Eso es constitucional o no es constitucional? Yo pienso que lo fundamental es que cumplamos con lo que mandata la Constitución actual y si queremos cambiarla, debatámoslo. Y si lo debatimos y consideramos que es bueno, cambiemos la Constitución. Pero mira, en el año tanto que se criticó al presidente Pérez Valladares cuando pretendió reformar la Constitución, y decíamos por lo que nos oponíamos a en ese momento. Usted promovía el no, lo recuerdo bien, correcto, y conversamos varias veces. Decíamos el no, es decir, no puede cambiarse la Constitución como un sastre a la medida del presidente. Entonces, Cambio Democrático pretende hacer exactamente lo mismo, incluso violentando y pisoteando a su partido aliado. Oiga, habló de su partido aliado, ¿cómo ve usted la alianza ahora mismo? Bueno, usted ha estado en alianza con otro partido, o sea, usted sabe que hay situaciones de diferencia en este matrimonio político que hay, ¿no? Nosotros tuvimos diferencias, y es lógico que las haya, diferencias con nuestro partido aliado, pero nunca la llevamos a los Usted ha estado en varias alianzas, o sea, ustedes tuvieron alianzas con los panameñistas en una época, después con el PRD. Sí, correcto. Yo no era parte del Partido Demócrata Cristiano en ese momento, no obstante, el país vivió realmente el rompimiento de esa alianza o el incumplimiento de esa alianza. Y lamentablemente la clase política no aprendemos que cada vez que nosotros no cumplimos la palabra, el pueblo que está detrás de estas cámaras nos pasa la factura. Yo sí considero que el partido, para el bienestar del país, el partido panameñista, el partido Cambio Democrático, tienen que subsanar esto rápido. La decisión que tomen, tómenla rápido, porque nos tienen... ¿A qué se refiere usted con la decisión que tome? ¿Ya sea romper la alianza o mantenerla? Mantenerla o romper la alianza o ponerse de acuerdo, porque los panameñistas, tú escuchas como el diputado Blandón, creo que estuvo ayer o antes de ayer aquí contigo, diciendo que los CD se quitaron la careta antes de lo que él mismo esperaba. Es decir, quiere decir que el partido panameñista ya esperaba desde el principio, o él como dirigente del partido panameñista esperaba que CD se quitara la careta, pero se la quitó antes de lo que él mismo esperaba. Y tú escuchas a sectores, a diputados del Cambio Democrático decir que ellos son la bancada mayoritaria, que ellos son un partido mucho más grande que el partido panameñista, por lo tanto, y escuchas al presidente decir que no tiene ningún acuerdo de partido a partido, que es una propuesta de él, pero como pareciera que él en ese momento no manda en el Cambio Democrático. Bueno, seguimos haciendo las lecturas, creo que vamos a tener un fin de semana entretenido nuevamente en materia política. Muy activo y muy distractivo y dándole la segunda vuelta a los problemas nacionales, que es lo que nos preocupa a nosotros. Jorge Hernán Rubio, del Partido Popular, abogado también, presidente del Colegio de Abogados. Bueno, suficiente para conversar sobre el tema político.